esta visibilización de la energía masculina, en que en realidad también muchos hombres, así como entre comillas, porque en realidad la energía masculina está en todos y en todas, pero también es visibilizar en realidad que la energía masculina está súper potente hoy en día y también necesitamos que los hombres despierten, conecten con su amor, con su fortaleza, con su dulzura. Así que hola, bienvenidos a todos los que se van sumando. Así que por eso estoy muy feliz en realidad por seguir con los live y también seguir acompañando y compartiendo con hombres que... Vamos a esperar a Magani. Hola, bienvenido, ¿cómo Hola, hola. estás? Muy bien. Hola, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Y bueno, primero, gracias por esta oportunidad, gracias por querer compartir con nosotros y nada, pues, gracias por estar aquí. De verdad, muchas gracias. Decía que para mí es súper importante visibilizar en realidad la energía masculina y que los hombres, digo hombres porque en realidad todos tenemos la energía masculina y femenina en nuestro cuerpo, Ujú. necesitamos como mirar que en realidad más allá de a lo mejor de esa dureza, de esa fuerza que tienen ellos, también hay dulzura, hay mucha conciencia y también hay mucha información que ustedes pueden compartir con nosotros. Así que nada, feliz. Ay, gracias, bienvenido detrás del yogi. Bienvenido Luis. Ya pues, entonces, en honor al tiempo, voy a comenzar al tiro presentándote, Magani, ¿ya? Ya. ¿Algo tú que quieras decir? No, gracias por la Tengo calor. invitación. Recién con el mundo virtual me están entrevistando cada vez más, incluso en mi programa en Magani Mahasa en Facebook e Instagram. De vez en cuando yo realizo entrevistas porque algunos alumnos, colegas están curiosos para saber de mi persona, de mi origen, como no soy de aquí, entonces todos preguntan varias cosas. Entonces, al final terminan haciendo una entrevista y es muy interesante y es interminable porque no solamente hablo de esta vida, a veces hago mención de vidas anteriores, como soy regresionista también, entonces descubrí muchas cosas y entonces una entrevista no puede revelar todo, pero da una idea. Bueno, gracias de nuevo por estar y por acompañarnos y también por compartir toda tu información y tu sabiduría. Bueno, Magani Mahasa, nació en la India, trabaja prácticas de yoga, danza, tai chi, es educador en disciplinas energéticas, sanador de terapias holísticas, asesora en alimentación consciente y dietética, es gestor de un proyecto que también él hoy día nos va a conversar, que es 3210, y trabaja en proyectos holísticos sustentables. ¿Es así o no todo lo que dije? Bien, yo nací en la India físicamente en esta vida, pero fui criado en Oriente Medio, entonces ahí tuve toda mi educación formal y después volví a la India para ir a un monasterio. Fui a un monasterio en dos etapas. Una era en Nepal, Katmandú, con el grupo principal que me formó y después en la India para terminar mi formación como misionero de yoga. Y ellos decidieron enviarme a Sudamérica a través de Europa y prácticamente llegué en 1983, casi 38 años estoy cumpliendo en Sudamérica y dijeron que allá es tu karma y tu dharma, significa mi misión está aquí, de los Himalayas hasta los Andes, porque yo vivía siempre muy cerca de los Andes, Bolivia, Perú, Chile, etcétera. Y mi karma también, porque yo era de un lado misionero ejecutando ese rol importante, pero de otro lado era persona también. Yo también tenía una infancia, tenía grabación, tenía una línea ancestral
que recién me di cuenta que hay que trabajarlo también. No basta trabajar las vidas pasadas y la parte espiritual, también hay que trabajar la parte emocional, psicológica y muchos monjes, muchas personas que se dedican a las disciplinas espirituales que no han trabajado la parte personal, en algún momento de su vida les traiciona, puede hacerles mala jugada y ahí salen a veces problemas, escándalos, desajustes. Entonces es bueno también ver ese espacio. Entonces yo ando siempre con ambas cosas, la parte misional, lo que me estás preguntando, pero la parte personal que no puedo ocultarla, también estoy en esto, en mayor perfeccionamiento. Muchos años aquí vivo, entonces vivía diferentes circunstancias con diferentes personas, entonces me doy cuenta del trama más o menos y trato de ser lo Has mejor. visto distintas realidades en el fondo, has visto distintas realidades, has estado en varios lugares porque nosotros estuvimos conversando y me contabas que habías sido criado en Siria, No solo que en habías Siria, Siria, estudiado. Líbano, ¿Cómo? Jordania, Siria, Líbano, Jordania, por eso yo hablo de Oriente Medio. En realidad mis ancestros son una mezcla de francés, turco, iraquí, saudita, cachemira, también el centro de Asia Central, Europa. Entonces una combinación y pronto voy a hacer análisis genético para saber exactamente que ya tengo una idea, pero el análisis genético al menos da más idea física de la composición. Por eso me siento internacional y me siento incluso universal. Cuando hice regresión vi que tenía no solamente otras vidas, sino vidas extraplanetarias en otros planetas, en otros planos. Entonces me considero así con conocimiento. Ahora hay evidencias. Y eso es interesante para mí. Así, localizarme solamente de la India o de Siria, etcétera, no es tan correcto porque yo vivía en diferentes partes y en forma intensiva, curiosamente. En pocos años Claro, y vivía como tú muchas me cosas. decías, Ujú. y como tú me decías, genéticamente también tienes como distintas etnias o distintas, ¿cómo decirlo? Tu sangre es de distintas razas, distintas raíces, por decirlo de alguna forma. Claro, claro, claro. Mucha gente tiene una combinación, pero en mi caso fue una combinación más interesante porque yo tuve una formación organizada, digamos, incluso en mi formación de diferentes disciplinas, yo no tomé un cursito de yoga y un cursito de tai chi, y un cursito de danza. Yo vivía varios Eso, años en una disciplina. Vivía primero la disciplina sufi, derviches giradores, después varios años en disciplina de yoga, con cama y petacas. Yo iba eso, pidiendo. cuéntanos, vamos como de a poquito adentrándonos, bueno, como desde dónde eres, como ahora un poquito más a lo personal y cómo fue que se fue mostrando o dando este camino, por ejemplo, del autoconocimiento, de la conciencia, de cómo fuiste de alguna forma integrando disciplinas, cómo las conociste, cómo las descubriste, qué te llevó a ellas. Cuéntanos un poquito Bien, yo, como de hace cuánto tiempo, por ejemplo, ya, estás en esto. bien, primera etapa de mi vida era una etapa como programa sociogenético como mucha gente, entonces tenía mi formación académica, era lingüista y ahí empezó mi despertar espiritual un poquito. Entonces el primer camino que me llegó allá en Oriente Medio es el camino sufi de los derviches bailarines. Antes de eso yo me enfermé, tuve problemas, entonces mi abuelo que se casó con una francesa porque fue a estudiar medicina en Francia. Entonces tengo mi abuela paterna francesa, francesa. Ahí, entonces él me recetó deportes. Ahí me metí en deportes, me metí en nataciones, era subcampeón de natación, bicicleta, básquet, ping-pong, artes marciales, fisiculturismo. Entonces tenía que cuidar el cuerpo. De ahí empezó mi primer precamino marcial, de artes marciales. Seguidamente fui atraído por el camino sufi, de los derviches danzarines, que son los más amplios de los musulmanes, que entienden que la vida es puro corazón, puro amor, entonces hacen algún ritual giratorio para caer en trance, cantan, hacen, yo era cantante también, entonces ahí me llenó bastante. Después
hubieron varias cosas porque en esa zona había mucho problema, mucha tensión política, social, etcétera. Entonces yo buscaba algo que tiene menos controversias. Y apareció un maestro de yoga y me inició. Yo le ayudé en la traducción, etcétera. Entonces llegué a un punto donde tenía que tomar decisión. Vivir en aquella zona conflictiva que ahora ya se ve a rojo vivo es un desastre, o tomar mi camino. Mis hermanos tomaron el camino de ir a Occidente para progresar económicamente como mucha gente que va de tercer mundo. Pero yo fui la oveja violeta. Yo fui a Oriente en vez de ir a Occidente. Nadie entendía, pero yo fui allá y fui a un monasterio. Y como era hijito de mamá, no sabía cocinar ni lavar, era un puro intelectual, un poquito de fuerza física. Allá tenía que lavar, limpiar, cocinar, hacer. Entonces se dan cuenta qué son las habilidades de uno y qué es lo que le falta. Entonces tratan de guiarlo para hacer eso. En general no es terrible, pero es estricto. Digamos, dormir poco, hacer mucha meditación, muchas prácticas, Es un muchas... cambio en el fondo, porque claro, si Claro, tú dices que primero era hijito de mamá, que en el fondo estaba siempre ahí como que te ayudaban o que te hacían todo, a vivir en un monasterio y en realidad claro, aprender a hacer cosas que en realidad tú nunca habías hecho, igual fuerte. claro, Es un aunque, cambio drástico. sí, aunque tuve... Haber dejado esa comodidad Ujú, así es. y irte ahí como... Aunque tuve un entrenamiento previo, yo fui monitor de yoga, me enseñaron intensivamente varios maestros allá en Oriente Medio, pero ir al monasterio es otro cuento, porque estando en tu casa haciendo yoga cómodamente, etcétera, puede uno ser vegetariano. Declaré vegetariano, empecé a entender el mundo, que hay vidas pasadas, que hay karma, que hay leyes, que hay todo eso, que hay que hacer disciplina, no basta hacer deporte, entonces hay que hacer disciplinas especiales. En el monasterio te ponen a prueba con gente de todas partes del mundo. Teníamos que hablar en inglés entre nosotros porque cada uno sabía otro idioma. Entonces ahí teníamos que hacer ayunos intermitentes, teníamos que hacer excursiones al norte de Katmandú hasta los Himalayas, a ver sabios en las selvas, en los bosques, en sus cuevas, hacer austeridades. A mí me tocó el examen, por ejemplo, mendigar un tiempo. Después me tocó vivir en una cueva también un tiempo para forjar ese espíritu de desapego. De guerrero. No, de desapego. De Es guerrero. que tenía doble ¿Ya? línea, tenía línea yoga y tantra. Entonces me tocó la línea del yoga de meditación, de trabajo personal, de las posturas, etcétera, del desapego. ¿Eso Y te lo dijeron en el monasterio o fue no, como que tú solo lo descubriste? yo quería hacer yoga nomás y hacer diferente, pero allá me encontré con muchas sorpresas. Es todo un mundo complejo. Con más de lo que esperabas. Claro, es un mundo complejo allá y cada secta, cada grupo, cada orden tiene muchos recovecos, por decir. Me tocó este grupo de Seva Dharma en Katmandú que unía mucha ciencia hindú antigua del yoga y del tantra también, y que tenía alguna influencia china, incluso del taoísmo, del quinto Veda, etcétera. Entonces, la práctica del yoga me dio la paz, la tranquilidad, el desapego, la fluidez, etcétera. Y la práctica del tantra a través de danzas energéticas, a través de artes marciales hindúes como Vajramushti, etcétera, me dio la fuerza de salir al público porque yo era tímido. Me hacían hacer oratoria, me hacían preparar en idiomas, en geografía, en política, en economía, en todo, para ir al mundo y abrir la conciencia a la gente. Yo pensaba yoga es meditar y después con el ejemplo vivo, con pocas palabras, como muchos maestros hacen, eso es suficiente. Me dijeron, sí, es bueno, pero nosotros combinamos otra línea y me salió el tantra de la mano derecha. Significa monje, vegetariano, trabajo interno de la mujer interna, kundalini, todo eso. Habían monjas, pero era algo paralelo. Entonces no era el tantra de la mano izquierda, que tiene otras explicaciones. Entonces ahí fui formado en ambas líneas y me mandaron como misionero a Occidente. Entonces
Al inicio sufría para lavar, cocinar, organizar, etcétera. Tenía algo de preparación. No era terrible, pero no era cómodo. Hasta acostumbrarme. Después, cuando fui a Benares, a Cálcuta, para la etapa de ser instructor, ser swami, más o menos, entonces ahí ellos no decían nada, simplemente te observaban si seguías meditando, si seguías la dieta, si seguías todo eso. Entonces muchos hacían a la fuerza porque había mucho monitoreo y todos tienen que hacer, levantarse a las 4 de la mañana, etcétera, hacer todo eso y nadie puede infringir porque el maestro no solamente sabía, sino intuía, se veía tu campo áurico, entonces ahí no se puede Claro. dar la Veía en el vuelta. fondo, veía más allá, pues más allá de lo físico. Claro, pero en Calcuta me tocó, nadie dijo nada, pero ellos están observando, porque algunas personas van allá y no resisten, otras resisten, pero cuando son libres empiezan a comer cualquier cosa, a hacer otras cosas, Vuelve entonces la normalidad, vuelve ellos la fiesta, vuelve la sí, libertad. más o menos, entonces los descartan, solamente mandan en misión a una persona que ha tenido todas esas etapas, incluso había un examen físico que hay que anotar. Entonces en Benares me tocó examen por todo, materias, había todo un estudio, aunque no es estudio tan minucioso como Ayurveda, que después ya supe que es más interesante, que organiza, pero era todo el espíritu del yoga y del tantra, ciertas cosas intelectuales, el resto dice, bote los libros, no mire televisor, no importa, hay algo adentro, hay que estar con el registro akáshico, tenían todo su trama para enviar a un misionero. Entonces me tocó Sudamérica, pasé por Europa y vine directo como paracaidista sin saber castellano. Sabía solo inglés y buscaba gente que habla un poco de inglés y con señas. Pero como soy lingüista, en 2 meses aprendí a hacer mis conferencias en castellano. Ay, al inicio hablaba portuñol porque vivía entre Paraguay y Brasil. Y ya, después vivía en Bolivia mucho tiempo y ahí ya me desenvolví muy bien. Pero años vivía sin dinero, vivía de casa en casa, comía por todos lados, vegetariano, no sobrevivía, supervivía, siempre había abundancia, gracias a la gente inocente, gente muy buena, y algo que me salvaba, me cuidaba en esto, porque cualquiera podría perderse, podría ir hacia otro lado o simplemente se casa y se hace una familia y se olvida de todo eso y manteniendo algún Claro, y pasado. ahí mismo hace las raíces, claro. Así es. Entonces no era fácil, me tocó diferentes experiencias y cuando llegué finalmente, después de casi 10 años a vivir en La Paz, la ciudad de La Paz de Bolivia, casi 4.000 metros de altura, vivía en la ciudad y en el alto, cerca de Tiwanaku, cerca del lago Titicaca, mucha energía, no me gustaba el frío, odiaba el frío, pero la vida me puso allá para abuenarme con Es el lo que hay que frío. Sí, trabajar. me abuené con el frío. Sí, como era frío seco, Y no justamente era ahora me dañino. dice que estás en un lugar donde está lloviendo, donde hay mucho frío. Sí, ¿Te das pero cuenta la vida cómo nos pone donde más nos toca trabajar? así es, así es. El problema con el frío húmedo es más problemático que el frío seco. Entonces hay que tener otras técnicas para capear la humedad. Por ejemplo, Agnihotra, ceremonia de fuego. Ese es seca el ambiente y ahuyenta a los bichos, obviamente mejora la energía del lugar y uno se sincroniza con la energía del fuego. No es vaporización. En cambio, en La Paz hacía vaporización con hojas de eucalipto porque era tan seco el ambiente que tenía que haber calor, pero calor húmedo para darle humedad. Entonces, ese es parte del aprendizaje. Bien, ahí aparecí en Oye, ¿cómo? Sudamérica. ¿Cómo? Eso, Ahí, ¿cómo fue que llegaste? Bueno, viviste harto tiempo en Bolivia y igual ahí echaste raíces sí, porque tú tienes una una hija hija que, de ¿no? más que 27 años. Sí, porque yo era antes, eh,
en mi orden no habían monjes, pero los que tomaban votos eran monjes ya, como decir, perpetuos, etcétera. Yo no llegué a la etapa de tomar voto, pero sí era misionero con una opción de tener la vida no tan normal. Por eso no tuve éxito en ninguna relación, de las pocas relaciones, pero tampoco era prohibido. Pero eso significa uno tiene que seguir la misión con el estilo de vida, con la conciencia, con todo, pero puede tener sus variantes. Ahí en Europa y en Brasil, Paraguay, tuve mi tercera línea iniciática. Me iniciaron en el camino Shaolin, que era budista, pero a la vez también tenía exposición al tai chi, al taoísmo, etcétera, porque el tai chi viene de la línea taoísta china. El budismo viene de la India, pero tuvo éxito en China y tuvo mezcla con artes marciales Shaolin. Entonces entré en esa orden y también varios años practicando diferentes artes marciales, aparte del aikido y de la capoeira que no vienen de la rama china, pero al menos estaba en esa onda varios años. Entonces son tres líneas que me marcaron mucho. La línea sufi al inicio, que es pariente de la cábala, de todo ese Oriente Medio, la línea hindú y la línea china, aunque hay combinación entre taoísmo y budismo. Después transité otros caminos, como decir la metafísica, entendí lo que quiere decir el cristianismo esotérico, los rosacruces, la teosofía, etcétera. Después me tocó bioenergética. Tomé seminarios de bioenergética, que ahora es sintergética, de Jorge Carvajal, el colombiano, que hace toda una medicina combinada. Y ahí entendí la parte científica de todo lo que yo andaba hablando. Yo hablaba de energías, hablaba todo. Buscando Sí, pero no tenía las equivalentes el científicas de todo sustento. eso, sustento Sí. bioenergético. Y entonces entendía eso. Después transité otras cosas, incluyendo el tantrismo de la mano izquierda, las ecoaldeas, las sanaciones, porque tuve un problema de salud que viene de la infancia, de la genética. Ese es un punto importante. Entonces me metí con muchas técnicas sanadoras que yo practicaba algo, pero no para mí, sino para los demás, para ayudar a los demás, aparte de disciplinas. Entonces ya conocí a fondo más técnicas terapéuticas. Después me metí en la onda conspirativa, que ahora dicen conspiranoica, etcétera, porque decían que todo está planificado y hay detrás de todo una élite, y detrás de eso hay reptiles extraterrestres, detrás de eso hay arcontes supraterrestres, etcétera. Interesante, hay muchas teorías muy buenas y esto está dando a entender otra visión de lo que ocurre en nuestra tridimensionalidad compleja infectada. Se amplía toda la información y todo el conocimiento que ya traes. Claro, entonces a esa altura, pasando por todas esas líneas sólidas, como decir las tres culturas grandes, Oriente Medio, China, India, después viene la parte de Sudamérica. Obviamente me expuse a la onda andina también, los chamanes andinos, etcétera. Un poco amazónicos, vivía en Amazonas casi un año, entonces ahí tuve bastante exposición, entonces me mantengo más neutro de todo eso, agradezco todo, toda esa base en esta vida, pero me mantengo con todo un estilo que combina, pero estilo propio, es como un sello propio, tengo todo mi En el método. fondo tú has ido sumando y has ido como descubriendo de alguna forma muchas técnicas, muchos conocimientos, muchas herramientas y muchos caminos distintos. Y tú los integras en ti y desde ti sale como otra nueva visión, donde también, por ejemplo, en las prácticas o incluso en las disciplinas que usas y que ocupas seguramente con toda la gente que te sigue, las vas mezclando y las vas como integrando con tu visión, como con todo esto global, con todo esto que en el fondo te tocó vivenciar y descubrir a ti uno a uno por separado. Seguramente tú los uniste y lo expones o lo muestras en tus terapias, en tus encuentros, en tus, como
¿cómo se llama? En tus retiros que también me contabas que tenías y que organizabas. Sí, yo digo global actualizado, porque también hay acontecimientos externos que hay que estar también atento. Y no, yo uso tecnología, uso todo, estoy abierto para todo eso. Y me parece que la palabra mezclar no es la adecuada, combinar. Yo hablo de integración, de holismo, etcétera, porque hay mucha gente que aprende un curso por aquí, un curso por allá, mezcla las cosas y sale y se nota que puede tener talento, no discuto, puede tener vidas anteriores asociadas, etcétera, pero cuando una persona no tiene esa base vivencial por varios años, por eso en Oriente los nativos exigían años de vivencia, aparte de la técnica. Entonces hay mucha gente que no tiene la vivencia, pero puede tener la técnica, porque aprende en un curso un fin de semana, un mes, un año incluso, un curso que es mejor todavía, pero no tiene la vivencia suficiente. Entonces está mezclando. Es como hacer una ensalada, pero para hacer una comida bien rica y apetecedora y de buena calidad gourmet, entonces uno tiene que tener más la pasta de eso y el tiempo para cocinarlo todo eso. Entonces yo ando con esa línea. Entonces hay tres principios que me inspiran de la cultura japonesa. Uno se llama Ikigai, propósito de vida. Claro, antes tenía vagamente mi propósito de vida. Quería ser diferente, no quería seguir el montón de la gente, por eso seguía una línea oriental y aparecí en otra zona todavía en esta vida, etcétera. Entonces yo sigo con mi propósito de vida, sigo haciendo algo bueno para mí, para los demás y consciente, porque antes traducía y hacía trabajo específico, pero eso no habría ni conciencia ni nada. Entonces ahora estoy contento con lo que estoy haciendo. El otro principio es Kaizen. Kaizen significa cada día un poco más. Las empresas japonesas tuvieron mucho éxito porque ellos siempre acumulaban conocimiento. El japonés quizás no es muy inteligente, pero es muy listo porque tienen la técnica. Ellos avanzaron a nivel mundial porque tienen todo acumulado. Cada día un poco más, avanzan, no abarcan. Entonces se nota la fuerza de esa acumulación consciente, por decir. Y el tercer principio tienen Hansei, aprender de los errores. Diariamente, cada noche hago una revisión del día o de la semana, hago reflexión y corrijo. Si algo que no hice bien para mí, para los demás, pido perdón, perdono también para ir aligerando la mochila que llevo. Entonces, con esos tres principios sobreviví, superviví tantos años y sigo fresco como una lechuga, como dicen, eh, etcétera. Qué bonito lo que compartes, porque claro, es un súper buen tips eso de ir evaluando cómo uno va de a poco en el día a día y que también a veces uno no se da cuenta, no sé, algo que dice o algo que hace y que claro, puede causar mucho dolor o mucho daño en otro. En cambio, si yo estoy constantemente analizando como el día a día y también siendo paciente en estos pasos que tú hablabas de lento, de ser como, de no apurar nada, la Ujú. verdad es que cada cosa tiene su proceso y es como cuando yo digo el árbol, cuando está preparado va a ir a dar fruto, no Claro, antes, por más que nosotros lo queramos. Así que qué claro. bonito y qué buen dato para quienes nos están mirando ahora o después van a ver en la grabación, para Ujú. que igual lo anoten y estén ahí como pendientes. Eh, a ver, es que hay tanto de qué hablar contigo que Sí. ahora no sé, dejo tú la palabra para que tú, Ya. no sé, de qué quieres que sigamos hablando. Sí. En realidad en Bolivia vivía casi 20 años con intervalos en Brasil y en Perú también y un poco en Argentina también. Eh, y allá aprendí muchas cosas de esa cultura rica en folclore, en lo nativo, porque
había poco avance tecnológico allá, por decir. Entonces me tocó un país no tan de primer mundo y con todas cosas vertiginosas. Aproveché bastante del campo de allá, diferentes climas, porque tenían clima tropical, clima subtropical, clima templado y clima altiplánico, etcétera. Entonces fue muy enriquecedor esa experiencia, es parte de mi karma. También tuve algunos errores menores, pero no dejé deudas, no dejé problemas ni conflictos ni nada. Me salvé kármicamente y seguía mi dharma. Entonces le debo mucho a esa tierra muy interesante, muy nativa de Bolivia. En Perú fue una paréntesis especial, también aprendí otras cosas también, aunque no es muy diferente que Bolivia. En Amazonas tuve también bastante experiencia interesante, pero en Chile vine con todo preparado. Tenía una base oriental, tenía una base altiplánica o nativa, y aquí venía contratado en un centro en Pucón, pasando por Arica, que me gustó mucho, ahí ¿cómo se llama? Presentar, para hacer algo más metodológico, el método completo, la escuela completa, etcétera. Igual mi Dharma quizás no es hacer el centro grande con muchos alumnos, pero dejar buenas semillas porque mucha gente pasa por mí. Algunos necesitan un consejo, otros necesitan una técnica, otros necesitan una formación pequeña, etcétera. Entonces yo hice fluidamente todo eso, pero más ordenado. Desde Pocón, después Concepción, después Quilpué, después La Serena, después Linares, Villa Alemana, Santiago, Buin y ahora en Curicó. Así, trabajando con municipalidades, con universidades, empresas particulares o individual, hasta llegar a lo virtual. Ahora ya tengo mi empresa pequeña, no soy gran empresario porque no soy muy tecnológico, pero lo manejo lo suficiente como para impartir este mensaje con una metodología, con varios programas de actuación. Tengo un programa Eso, principal. cuéntanos de lo que estás haciendo, de Ujú. lo que piensas hacer, de las próximas actividades que se vienen. Me contabas que ibas a venir acá a Santiago a hacer unas actividades presenciales, si se podía. Así es, tengo planificado aprovechar los fines de semana para convivencias organizadas y ir, mientras no hay cuarentena, a Santiago, porque allá tengo más gente conocida y se puede organizar algo más haciendo presencial. El resto es más virtual. Entonces, una vez al mes voy a ir para hacer seminario y retiros principalmente. Y ahora me están proponiendo hacer parte de un seminario combinado con otra amiga que va a ser sobre culinaria, sobre alimentación dietética. Yo tengo dos corrientes en la alimentación. Uno se llama la corriente vegana, naturista, porque yo sigo una alimentación básicamente vegetariana naturista, cuántica, pero secundariamente no soy tan puritano. A veces como algún yogur, algún huevo, algún marisco, bivalvo, no trato de no matar, etcétera, pero no somos cazadores, somos recolectores. Todo lo que puede recolectar, aunque me da pena la gallina que le sacan el huevo, o la miel que la roban, o la leche de la vaca que es para el ternero, pero a veces peco de consumir sin culpa, porque no lo siento mal, pero doy bendición para esto, no paso de la raya al pescado, al pollo, etcétera. Y de vez en cuando hago ayunos para limpiar esas toxinas, incluso con cosas procesadas. A veces compro algo que no hay en otra parte que en supermercado. Sabemos que hay muchas sustancias que no son buenas para nosotros. Incluso ahora están descubriendo metales pesados y un montón de cosas. Todo lo ponen para que sea agradable, adictivo, etcétera. Entonces, no ando con la Tú lo has mentalidad. dicho, todo Sí, para que sea adictivo. así es. Así que ojo que La, nos están escuchando y nos están acompañando. la, El cul- tema de la alimentación es un tema súper importante y necesario que a veces uno tiene que conversarlo, comentarlo claro, y claro. exponerlo, porque en realidad, claro, hay muchas cosas que son súper adictivas y uno no se da cuenta y las consume, las consume, las consume. Por eso también es tan importante eso de los ayunos. Ahí también Sí, cuéntanos un poquito. la cultura del gusto. Los ayunos intermitentes
o especiales, porque hay diferentes tipos de ayunos según la orden, la cultura, la necesidad también. Son necesarios para limpiar cuando uno tiene exceso. En realidad, vivir ayunando no es lo normal. Lo normal es comer comidas sanas, energéticas, orgánicas, etcétera. Pero como nunca es perfecto, siempre uno consume algo. Entonces, el ayuno intermitente una vez a la semana, descansar como vacación, es lo más simple y aconsejable. Un día entero no comer, por decir. Y si hay que comer y no hay otra, coma algo muy natural. Una manzana, una fruta o líquido, simplemente jugo. Entonces, cuando yo hablo del ayuno seco, un día entero nada, o 2 días, un día entero hasta el día siguiente, etcétera, mucha gente le parece fuerte y mucho, pero eso es para gente que nunca ha hecho. En realidad, nos topamos ahora con mucha gente que tiene experiencia en diferentes tipos de ayunos, etcétera. Entonces, eh, para una persona muy principiante es un poco chocante hablar de ayuno seco Es y que eso dos yo días. creo que es lo que tomo un poquito tus propias palabras, que todo es paso a paso. O sea, yo si consumo, no sé, muchas cosas que son procesadas de un día para otro, hacer un ayuno como de 24 horas, eso es imposible. Ujú. Por mucho que quiera y quiera forzar a lo mejor la situación, tengo que ser súper realista. Ujú, ujú, De a poco, a lo mejor dejando algunas cosas de consumir, empezar a comer más fruta, más verdura, más semilla, ujú. y después de eso consumir más agua, qué tipo de agua también estoy tomando, y después de eso como que de a poco ir dejando, ir entrando en el tema, porque claro, si tú conversas con gente que, insisto, que consume puras cosas ultra procesadas, el ayuno es algo súper como lejano, Ya, pero pero yo creo que de todas maneras, en este camino, sí, igual siento que uno tiene que ser súper paciente con los procesos. Es como así es. cuando uno quiere, no sé, quiere, por ejemplo, bajar de peso. Y como que la idea es el bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso. Pero si tú lo enfocas en tu alimentación, lo enfocas en un tema de salud, la verdad es que se hace tan natural y tan normal, y lo digo porque a mí me ha pasado y me pasó, y en realidad igual yo he bajado, no sé, yo creo como 8 kilos, 9 kilos, y cuando me enfoqué en el tema de salud, no cuando me enfoqué en cuántos kilos tenía que bajar. Claro, hay diferentes tipos de personas y reacciones y hay solución para todo. Importante que no sea un impedimento. Querer es poder y la alimentación es parte de la disciplina. Entonces, la primera etapa es comer natural, comer saludable, comer lo más orgánico posible. Después, ya si alguien quiere ser vegetariano, entonces la primera etapa es semi-vegetariano. Se puede consumir algo de miel, de abeja, huevo de campo, mejor, yogur, no tanto leche, tiene que fermentarse un poco para que sea digerible, se puede consumir incluso mariscos bivalvos, no matar, no cangrejos, etcétera, porque el marisco se saca, en cambio los otros crustáceos se huyen, significa hay que cazarlos. Es diferente, tienen ojos, tienen patas, tienen otro tipo de, un poco más avanzada su conciencia. Entonces se puede avanzar semi-vegetariano. Después vuelve uno vegetariano, lacto-vegetariano. Después vuelve vegano. Después vuelve frutívoro o frugívoro. Significa comer todo lo crudo pero sin cortar. No corta lechuga, sino saca una hoja de la lechuga. Entonces escoge verduras y frutas, verduras por ejemplo, zapallo italiano, no necesitas matar la planta para sacarlo, entonces hay muchas verduras de eso. Después, cuando hilamos fino, hablamos de Ayurveda, medicina hindú, hablamos de Yiyao, medicina china, Changming, la dieta, entonces hay ciertas cosas vegetarianas o frutas que no se convienen bien o no conviene consumirlos, por ejemplo, en la dieta Claro, macrobiótica, que es una versión de la dieta china, no conviene comer papa, ni tomate, ni berenjena, porque son solanáceas, significa son dilatantes de la energía, entonces los evitan. En Ayurveda evita cebolla, ajo, evita ciertos productos porque son rayásicos, significa son mutativos, te aumentan la pasión. Entonces los reemplazan con jengibre, pimienta negra, azafétida, etcétera. Entonces, cuando uno empieza a hilar fino, aparecen más detalles
Eso, esa es una corriente. La otra corriente que hace varios años me expuse a eso y no es para mí todavía, pero me convence mucho, es comer energía. Está de moda ahora ser pránico, vivir del prana, vivir de la energía, incluso living on light, de vivir de la luz, de la meditación, después vivir de la respiración organizada. Hay varias personas que no comen hace años y muestran que sigue viviendo, pero sabiendo hacer la técnica, obviamente. Y vivir del momento. Uno puede vivir haciendo tai chi, haciendo contacto de improvisación, haciendo... Entonces, la idea es combinar los tres. Mover en forma energética, respirar en forma energética, prana y chi, y concentrarse lumínicamente para extraer energía como fotosíntesis, aquí le llamamos holosíntesis del universo. Como un niño puede jugar todo el día y apenas come una manzanita a destiempo y está muy bien. Un Tienen artista. cualquier energía los niños. Entonces, hay otras Qué fuentes de energía. buena. Hay otras fuentes de energía. Y ese es, en esto estoy tratando de concientizar paralelamente en mis seminarios de alimentación natural. Entonces me van a armar un seminario y obviamente vamos a hablar de comida, etcétera. En PIR que va a hacer eso. Y voy a hablar de la parte energética, como alimentar los chakras, alimentar los meridianos, alimentar los sentidos con artes, con otras cosas. Muy interesante, algunos quizás quieren ese reto para ver cómo se puede, en vez de comer un plato de comida, comer un plato de prana, con energía solar, con contacto de improvisación, etcétera. Y se nota si alguien te hace una disciplina y termina agotado y hambriento, quiere comer, quiere tomar, significa no aprovechó de la energía de la práctica que hizo. Es como decir, un niño que no jugó suficiente corre al refrigerador y quiere comer todo, especialmente golosinas porque está mal programado, etcétera. Pero un niño que vive en el campo, que juega, etcétera, come menos en realidad porque extrae esa energía del jugar y del ambiente, de la naturaleza. Ese es el argumento. Entonces, aparte del camino Oye, qué pránico. buen tema. Bueno, aprovecha de dar tu Instagram para que te sigan y sobre todo para que tú vas a estar publicando toda esta información que me estás compartiendo. Ya tienen fecha, bueno, ya me dijiste que era acá en Pirque, súper cerquita. Sí, sí. Y El no sé 4 si tienes fecha tengo dos o si quieres personas. compartir esta Sí, información. estoy en Magani Mahasa, parte de mi nombre, en Facebook y en Instagram, cualquier contacto a través de eso. Tengo un programa modelo para seguir, estoy habilitando cada vez más cosas y a nivel internacional y bilingüe incluso, porque tengo alumnos de Canadá, de Filipinas, de Jordania, de diferentes partes de Europa, entonces son a destiempo, entonces ahí tengo clases combinadas de otro tipo. Pero las clases formales son martes, miércoles, jueves en la tarde y en la noche normalmente. Tengo grupos pequeños, algunos son perseverantes, algunos no. Yo sigo el programa y sigo enseñando el estilo general. Es un programa modelo, es como decir ir a un monasterio. Mi idea es, como recién me trasladé, establecer un centro mejor y puede ser vivencial o puede ser virtual, que es más fácil virtual, pero la gente se compromete en vivir una tarde modelo, un día modelo, un fin de semana modelo. Entonces, si le cae un retiro, está bien, mucha meditación, mucha catarsis psicofísica, mucha purga con agua salada, tibia, a lo hindú, etcétera. Tenemos ajedrez holístico, tenemos proceso de sudor, tenemos docuforum, tenemos reuniones para la meditación, tenemos entrevistas. Pronto vamos a empezar tertulias culturales y artes expresivas. Es la vida prácticamente. Muchísimas Claro, actividades y de hecho a mí, bueno, de las que yo anoté, que bueno, hacen mucha danza, mucho yoga activo, yoga pasivo, tai chi, eso que decías tú artes del ajedrez marciales. olímpico, las tertulias culturales, Ujú. música, arte, teatro, mezclado con todo esto holístico, sanador. Claro, claro. Feng El Shui, proceso de sudor también que hablamos, ¿ah? Feng Shui también.
decoración o geobiología, etcétera. Algunas cosas manejo muy bien, como el tai chi, el yoga, la danza, la sanación, etcétera. Algunas más o menos manejo. No soy buen cocinero, pero sé hablar sobre dieta, etcétera. Entonces me coordino con otras personas que complementan eso, como mi amiga de Pirque, la Nara. Entonces ella es muy buena culinarista, vegana, naturista y todo eso, pero le llama la atención mi método, porque ella sabe todo eso, pero yo tengo cosas que ella no lo tiene. Entonces estamos combinando. Y hay A cosas. eso me refería yo antes cuando te decía que en el fondo tú tienes un método que donde has ido experimentando tantas cosas que tú mismo lo integras y en realidad los vas ahí como, no es la palabra mezclar, ¿cómo fue que tú dijiste combinar? Combinando, Vas amoldando. combinando, claro, y vas amoldando todo según tu experiencia, según Claro, todo lo que claro, has ido claro. sintiendo, has ido viviendo. Sí, y lo que no, y lo que yo no manejo bien, entonces le dejo a expertos. Tengo colegas, tengo amigos que manejan. Por ejemplo, yo sé sobre el Feng Shui, la geobiología, la decoración, el paisajismo, pero no manejo. Entonces hay gente que se presta para manejar. Sé sobre ecoaldeas, por ejemplo, sobre permacultura, pero no lo manejo. Entonces tengo que ver a algún colega, parte del programa, porque estoy armando una especie de universidad holística, monasterio holístico, balneario. ¿Y tú tienes un grupo de como de colegas con los que siempre estás trabajando? Por ejemplo, no sé si alguien te pide como información de permacultura o de algo que como el Feng Shui que recién dijiste que tú no Ujú, lo manejas. ujú. ¿Tú cómo derivas Sí, o cómo derivo, es? derivo. Cómo Pero como estoy recién en un cambio importante para reiniciar de otro lado, entonces estoy rearmando todo el grupo, voy a rearmar mi nueva página web, voy a relanzarme. Entonces doy un tiempo, unos meses, para ir haciendo eso y empezar encuentros entre estos colegas y entre esas personas que quieren conocerse, porque es importante. Ahora es fácil por virtual, pero hay que organizarlo un poquito, porque si no organiza salen muchos pajaritos en muchos árboles. A mí me interesa en un árbol que haya diferentes tipos de pájaros. Eso. Bueno, y antes que se me olvide y se me vaya la hora, tú también haces foros holísticos por Facebook para que dejes invitada acá a la gente, Así para es. que, no sé qué, esos son los lunes, ayer hubo uno Sí, 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 sí. Los días lunes. donde eh, también se comparte esta sí. información Des- interesante. Desde ¿Cómo? el año pasado, los días lunes en la noche, empecé a hacer entrevistas de diferentes amigos, colegas, pacientes, vecinos, gente que tiene algo de mensaje para decir a la gente. Como estaba obligado a hacerlo virtual, entonces empecé a explorarlo y me salió muy bien. Tan bien que este año decidí hacer un lunes entrevista personal y otro lunes hacer foro holístico. Y formé un panel de varios expositores de peso y cada mes abordamos un tema. Entonces, como son varios panelistas, entonces algunos quedan en la segunda semana, la primera semana, el primer lunes de cada mes y los otros quedan en el segundo lunes o el tercer lunes de cada mes. Ayer nos tocó este mes familia y territorio, por ejemplo. Entonces, desde el Sí, punto de sí lo vi, vista. sí lo estuve viendo ahí, Sí, sí, estuvo súper bueno. con el Ezio, con el Héctor, habían más invitados, pero a veces aparecen gente nueva como sorpresa y a veces desaparece a último momento, tenía que hacer algo y se disculpó. Yo fluyo. No, y aparte que bueno, hoy en día estamos todos conectados, no sé si para bien o para mal, todo el día por las redes, o Sí, sea, por medio del teléfono, por medio de la... todo el día. Así que en realidad obviamente esto es algo tecnológico, no es algo que ya. uno maneje, sobre todo si hay tanta gente conectada. Te dejo un dicho muy sabio, muy interesante. Dice, el sabio puede ser apurado, pero no apresurado. Significa, si tengo esa tecnología, cuando me estreso con esa tecnología, estoy apresurado. Hay una tensión, una dosis de tensión que no me hace bien, porque esa tensión me daña ciertos órganos, ciertas energías, etcétera. Pero puedo estar apurado. El sabio puede hacer aikido, puede hacer kung fu rápido o tai chi rápido, etcétera, pero siempre está en su centro centrado, tranquilo.
aguas tranquilas. Entonces hay que aprender cómo desapegarse, pero sin soltar la cosa. Esa es la cosa. Qué buen dato. Bueno, en honor al tiempo Ujú. y bueno, también dejarte otra invitación para que nos sigas compartiendo, porque al final no hablamos mucho de las terapias que estás haciendo, más hablamos como de lo que enseñas, de tu experiencia como personal en tu camino, para ver si acaso nos podemos volver ahí a encontrar y Claro, nos cuentas un poquito de qué terapias haces. podemos Y hacer bueno, que periódicamente una entrevista y ahí vamos a ir profundizando y ampliando porque hay muchos otros temas muy interesantes como las vidas pasadas que todavía no hablé porque yo vine claro. como disciplinario, entonces enseñé primero yoga, después aumenté el tai chi, después la danza, después la sanación, etcétera. Pero después empecé a explorar todo lo que es terapias, terapias de campo áurico, masaje tailandés, por ejemplo, reiki, etcétera, con métodos propios, método propio, incluyendo reprogramación, regresión, registro akáshico, maestría, alquimia, trabajo sexual interno, etcétera. Toda una metodología especial que me vale todo lo que aprendí de Oriente, obviamente, y de otras fuentes superiores o antiguas, etcétera. Entonces, eso se puede explicarlo, pero requiere tiempo, como tú dices. Claro. Y bueno, entonces ahí vamos a estar pendientes, vamos a organizar otro encuentro para poder hablar con Magali. Así es. No sé si quieres decirle algo a la gente que nos está escuchando o algo a quienes, no sé, veamos si acaso hay alguna pregunta, También, alguna también, duda, algo que quieran a la también. gente que nos está acompañando ahora. Yo digo, Igual es un horario, es la primera vez que yo hago no, he estado invitada a live que no sean en la noche, mm, pero acá desde mi página, primera vez que hago en este horario, así que en realidad no hay mucha gente, pero bueno, está todo perfecto. No sé si bien. tienen alguna pregunta, alguna duda, bueno, Mm. agradecer a quienes nos han acompañado. Bien, mi mensaje que estamos ahora en un cambio notablemente grande. Significa va a haber un antes y después de esa encerrona, esa pandemia, etcétera, que puede durar un año, 2 o 3 años más, pero después ya la nueva normalidad, entre comillas, va a ser, no sé, va a haber quizás 5G versus 5D. Entonces hay que estar preparado para un cambio y hay que mirar la mitad llena del vaso, mirar lo positivo. Para mí esa encerrona, esa situación que es parte de la tridimensionalidad infectada, me hizo reflexionar, me hizo explorar todo lo que es virtual, como veo varios colegas que más bien florecieron con todo eso y estamos preparados para hacer algo, pero sin renunciar a lo Para seguir presencial. adelante. Claro, cualquier momento si hay problema en lo virtual, lo presencial no tiene que perderse, hay que vivir también y más bien esto estamos acelerando conocernos, quizás en un momento dado van a estar en ciertos puntos en diferentes partes del mundo y es fácil aglomerarse y aprovechar aceleradamente para ir a la dimensión que nos corresponde, porque estamos en una dimensión que no nos corresponde, está muy infectada. No solamente el virus que dicen, sino hay otro tipo de virus, virus del tiempo, el tiempo Cronos, el 1260. Entonces tenemos que corregir con armonía, con ciertas técnicas y corazón, lo que vivimos en tercera dimensión y conectarnos con quinta dimensión, que es otra realidad paralela, la realidad mágica, energética, con meditación, con todo, y aspirar a séptima dimensión y para ir trascendiendo todo. En el yoga habla de mukti, liberarse del teatro, y moksha, fundirse en el universo, volver a la conciencia de donde hemos venido. Entonces el resto es parte del teatro o de la danza de la vida, incluso séptima dimensión, etcétera. Hay mucha dimensionalidad, depende cómo quieres dividirlo. Yo lo divido así: 7 dimensiones, después llegamos hasta 13 dimensiones. Entonces, primero vivir armónico aquí y paralelamente vivir la dimensión mágica, quinta dimensión, y estar eh, mente en el cielo o cabeza en el cielo, pies en la tierra y corazón en la magia.
en el amor. expandido completamente corazón para poder compartir, para poder aprender, para poder seguir creciendo, para poder unirnos. Claro, Así claro, claro, que claro. Sí, y cada uno es tiene que lindo. descubrirse quién es, quién soy, de dónde vine, a dónde voy, a dónde, qué es lo que tengo que hacer, con quiénes, cuándo, cómo es su misión de vida. Hay misión grande, misiones pequeñas, hay apoyo a misión, etcétera. Entonces, descubriendo eso, uno no tiene que luchar, no es acumular muchas técnicas, sino tomar ciertas técnicas o ciertos caminos que lo llevan. Hay diferentes caminos. A mí me resulta muy bien, por ejemplo, la danza y el juego. Me encanta bailar y me encanta jugar como niño. Hay gente que le gusta el camino de la alimentación, otros el camino de la meditación, otros el camino de la sexualidad consciente, etcétera. Entonces cada uno tiene que definir, pero hacerlo bien hecho y ser holístico. Significa, aunque tengo mi especialidad, pero soy abierto a otras personas, a otras experiencias y hago lo necesario. Quizás un poco más solitario o menos solitario, son modalidades nomás. Hay que seguir adelante hacia ese nuevo cambio, porque pronto vamos a tener otro tipo de mundo. No quiero ver lo malo, pero siempre hay algo bueno, pese a que puede haber mucho problema y tensión aparentemente. Bueno, yo creo que a mí de hecho no me gusta mucho definir bueno o malo, Mm, es nomás, porque en realidad siento que cada uno está viviendo o está en su proceso a lo que vino. Yo mm, soy de la idea de que es algo que nuestra alma antes de venir acá decidió y en el fondo uno está viviendo lo que quiso, está en el presente que uno acordó antes de llegar, según mi visión, según mi bola, insisto. Así que no sé cuál es tu visión, pero en la práctica yo sí, creo que, sí como y bien, no. o sea, rescato por ejemplo esto de con el corazón o nuestra coronilla hacia el cielo, los pies súper anclados en la tierra, porque estamos viviendo acá y nuestro corazón expandido para compartir, para aprender y para poder integrar en realidad tanta información que día a día estamos viviendo y estamos compartiendo y estamos experimentando. Eh, Así que eh, eso. sí, sí, sí y no, mi respuesta. Sí, es programado en general por nuestra alma, por nuestro espíritu, etcétera. Vivimos varias realidades virtuales entrepuestas, complejo el asunto, pero también hay interferencia no de nosotros. Digamos, vivir en tercera dimensión hemos escogido, pero vivir con infección, con desarmonía, con guerras, con conflictos, no hemos escogido aquí. Hemos escogido vivir con desafíos, eso sí, desafíos, oportunidades, etcétera. Pero que alguien me corta la cabeza o alguien me saca el ojo o tengo complicaciones en la vida. Miles de años vivimos con esto, interno y externo, pequeño y grande. Eso no es normal. No hemos escogido esa modalidad. Hemos escogido vivir en el mundo de la materia, cinco sentidos, pero no esa modalidad. Eso es debido a otras instancias, a la entropía, a un virus impersonal o personal por los arcontes, por algunos regentes que escogieron usar su libre albedrío para hacer un experimento que no debería ser, pero está ahí. Entonces, no todo hemos Es un escogido. hecho, al final es un hecho. Sí, pero no todo lo hemos escogido. Entonces, si algo no hemos escogido, hay que ver soluciones creativas, evitarlo, mm, anunciarlo también, porque tampoco podemos decir que todo está bien y miel y Todo está lindo, mantequilla. todo fácil. No, no, hay cosas no buenas y hay que denunciar, hay que Pero apuntar por el dedo. eso yo siento que estos espacios, por ejemplo, de conversar, de compartir y de aprender, también te lleva a mirar más allá, te lleva también a exponer, te lleva a poner sobre la mesa que hay más allá de lo que uno ve, más allá de lo que Claro. uno cree y más allá de lo que incluso a veces uno siente. Sí, Como que hay que exponerlo y dejarlo en la mesa, como que existe y está y también hay muchas visiones, mucha diversidad. y puntos de vista. Eso, Eso es bueno. exacto, muchos Eso es puntos bueno. de vista. Todo lo que expreso es mi experiencia y mi punto de vista. Entonces estoy bien tranquilo si alguien está de acuerdo o medio de acuerdo o no está de acuerdo.
yo respeto bastante y sigo mi camino. Exacto, tú lo has dicho. Yo creo que eso es importante, como que si alguien no está como acorde, por decirlo de alguna forma, en lo que yo siento, lo que yo creo, Ujú, es respetar. Cada uno aquí tiene su libre albedrío, sus decisiones para tomar, ujú. lo que a lo mejor le va a servir y lo que no. O a lo mejor incluso ni siquiera tomar, seguir adelante, seguir caminando sin necesidad de tomar nada. Claro, claro. Pero bueno, todo perfecto. Bien. No sé si hay algo más que quieras sumar, que quieras decir, Magani. Y Eh, bueno, agradecer de nuevo este tiempo donde pudimos compartir, pudimos conversar. Eh, a quienes se están sumando, quienes están ahí, quienes después nos van a ver, para que te sigan y también se contacten contigo si acaso están interesados con algo de la información que pusiste, les resonó, ujú. para que en una de esas vayan viendo las dudas contigo directamente. Así Sí. que Eh, eso. el tema que era misión Himalaya Andes, misión cuántica Himalaya Andes, que hemos hablado muy a grandes rasgos, simplemente que viajé en avión para llegar a los Andes, obvio, y yo vivo cerca de los Andes, ya sea Bolivia, Perú, Chile, pese a que intenté ir a Amazonas un tiempo y a veces quería ir al acuífero guaraní también un tiempo, pero hay algo en los Andes que me tira. Hay vidas pasadas también involucradas, obviamente, y hay misión, y eso es lo que estoy descubriendo. Más o menos me tengo idea, pero el detalle, siempre hay sorpresas en la vida y hay que dejar margen de la creatividad, de la imaginación. Ahí estamos. Entonces, Como la salsa, bueno, voy a dar una frase de una salsa, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Como así que en la es. práctica, en el día a día uno va viendo, en el día a día uno va aprendiendo. Claro, Así que y en el día a día claro. también vas como mirando con otros ojos todo. Claro, entonces quizás en otra entrevista podemos hablar un poco más de detalles sobre Sí, las claro. energías, el cambio de energía de Oriente a Occidente, la interacción entre Oriente y los ancestros también, porque aquí estamos viendo una combinación entre líneas ancestrales, trabajos eh, de la tierra, raíces de la tierra, etcétera, que yo estuve también tomé ayahuasca, probé la línea nativa, etcétera. También nueva era, aparece mucha gente que habla de extraterrestres, ovnis, métodos nuevos, etcétera. Que por eso te decía yo delante, hay tanta información, tanta diversidad, tantas líneas, tanto que en la práctica el trabajo acá yo siento que es personal. Ujú, Como sí es importante ir y exponerlo y ver las visiones de cada persona o las experiencias incluso, porque también te pueden servir. claro, Pero en la práctica esto es un trabajo personal y tu alma va a resonar con lo que de verdad tienes que vivir, vivenciar, sentir o aprender. así es. Eso. Alma y espíritu, somos combinación entre cuerpo, alma, espíritu. Chakras inferiores con los meridianos de las piernas, chakras intermedios con los meridianos de los brazos, chakras superiores con los meridianos de adelante y atrás. Así combinamos la línea hindú con la línea china. Para mí es complementario. Son 5 Vedas tradicionalmente. Y yo, parte de mi misión es hablar de esa combinación que en otra entrevista podemos detallar. Sí, bueno, ahí estén atentos porque seguramente pronto vamos a organizar una charla nuevamente con Gani. Muchas gracias de nuevo. Cualquier cosa se contactan directamente en tu Instagram, en tu Facebook y atentos ahí a las actividades que él va a hacer ahora en septiembre acá en Santiago. Ujú. También atentos a las cápsulas que tiene en su página, a los foros holísticos. La verdad que Magani hace muchas actividades y también tiene mucho conocimiento. Así que gracias de nuevo por compartir y ahí estaremos hablando. Gracias. Muchas gracias. Eso queda grabado en Ah, tu IGTV. sí, Eso es bueno, sí, eso es bueno. sí, Ya, ya. Entonces sí. pueden Muchas verlo gracias a quienes por, nos pueden, acompañaron, muchas gracias a quienes ya, estuvieron. Gracias. Que tengan un lindo martes. Buenas ya. Muchas noches. gracias. Buenas Gracias. noches.
Sí, muchas gracias a quienes nos acompañaron, muchas gracias a quienes estuvieron.